Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen esta tarde. Arrancando semana, hoy dichosamente en horario normal de 2 a 3:30 de la tarde. Durante los últimos días ha sido noticia el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Sin embargo, yo hoy estoy muy interesado en conocer muchísimo más de qué hace el centro, de cuál es el comportamiento de los costarricenses respecto a las intoxicaciones, y por eso le agradezco muchísimo, y nada más voy a dar chance a que Chelita me traiga el té. Gracias, Chelita. Gracias. Era para no quemarme. Pero le agradezco muchísimo a la doctora Viviana Ramos, que es la directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Doctora Ramos, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Randall. También muy interesada por este espacio para poder divulgar, como usted lo está diciendo, y que podamos hacer juntos educación en el tema de la prevención de las intoxicaciones. Gracias, doctora. Yo estoy seguro que conoceremos muchísimo y que nos interesará muchísimo el tema, y también me acompaña hoy la doctora Mariela Somar Rivas, por supuesto, del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. Hola, Randall, muy bien, muchas gracias por la invitación. Marieta es el nombre. Ay, perdón, yo le dije Mariela, discúlpeme. No se preocupe, muy seguido pasa. Pero no, de verdad estamos agradecidísimas con la oportunidad para que todo el mundo conozca del centro, que realmente es una institución de mucha trayectoria y de muchísima importancia para Costa Rica. Le hubiera dicho doctora Somar Rivas y no pasa nada. No, pero bueno, le agradezco muchísimo, de verdad, que nos acompañe también el día de hoy. Voy a empezar por la pregunta más amplia. ¿Desde cuándo y por qué? Porque sé que no es nuevo, estaba revisando, por supuesto, la literatura al respecto. No es nuevo, llevan muchos años, además, ya prácticamente, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los orígenes del centro? La que guste, doctoras. Ok, el centro surge como una necesidad para ayudar a resolver los problemas de las intoxicaciones, para resolver el manejo, el abordaje de una intoxicación. ¿Por qué surge en nuestro país en el Hospital de Niños? Como diferentes centros en el mundo, existen en hospitales pediátricos por la tendencia de ser los niños la población más vulnerable a intoxicaciones. En Costa Rica tenemos la oportunidad de estar en el Hospital Nacional de Niños, pero en realidad el centro atiende la población de adultos, de niños y también de animales, ¿verdad? Entonces, surge esa necesidad porque en realidad existen numerosas sustancias químicas, plantas, animales que provocan intoxicaciones y que en realidad se requiere de un abordaje muy técnico para poder resolverlo, y es por eso que siempre estamos en constante investigación y para lograr actualizar el tema del manejo. Doctora, ¿en qué año se creó el centro? Tiene 53 años, en 1969. Ok, sí, 1969. Esa era una de mis preguntas principales. Yo decía, vamos a ver, está ubicado en el segundo piso del Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Pero de todo lo que revisé, tenía entendido que atienden a poblaciones humanas de todas las edades, a los animales y particularmente a los niños. Entonces, digamos, están ahí por una ubicación prioritaria, pero abarcan todo lo demás, 24 horas al día, 365 días a la semana, doctoras. Correcto, sí, es un servicio nacional. El centro, tal vez algo importante que hay que aclarar, porque tal vez no todo el mundo tiene el concepto claro, el centro recibe llamadas de los hogares, de todos los centros médicos, y nosotros acá somos todos farmacéuticos, eso también es algo muy importante, farmacéuticos especializados en toxicología,
y nosotros somos los que orientamos a los médicos o a los pacientes en qué protocolo se debe aplicar en caso de una intoxicación. Entonces, si nos llaman de la casa, les decimos si deben ir al centro médico o no, y si no, pues qué medidas deben tomar en casa. Y si nos llaman de un centro médico ya por una intoxicación más compleja, nosotros somos quienes orientamos al médico en el manejo de la intoxicación. Doctoras, ¿cuántas son ustedes? Porque digo, para cubrir 24 horas al día, 365. ¿Qué dice que lo pregunta? Somos 4 de planta. ¿4? Sí, 4. 4 farmacéuticas de planta. Nosotros somos parte de la caja, ¿verdad? Para que también quede muy claro, ¿verdad? Lógicamente, por estar en el hospital de niños, es una herramienta gratuita para toda la población, porque ya tenemos incluso el teléfono que es gratuito, que es el 800 Intoxica, que más adelante podemos volverlo a retomar, para que la gente no se le olvide este recurso. Y como lo decía la doctora Somar Rivas, atendemos no solamente a las personas desde la casa, también a los médicos que están en las salas de emergencias, en los hospitales, para poder orientar en ese sentido. Importantísimo también, y lo vuelvo a repetir, aquí somos farmacéuticas de planta. Los que estamos acá somos especialistas en toxicología. También tenemos el apoyo los fines de semana del personal farmacéutico de la farmacia del Hospital de Niños, ¿verdad? Bueno, el foco de la entrevista no era pero realmente me genera una duda enorme. ¿Cómo hacen 4 y los apoyos para cubrir todo el día, todos los días del año? ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Sí, trabajamos muchísimo. No, eso no lo dudo para nada, porque digo, para tener esa cobertura, ¿cómo se acomodan? Bueno, en los turnos diarios, ¿verdad? Hay una persona en el tercer turno, o sea, en la noche, y las otras 3 estamos durante el día, 1 en la tarde, 2 en la mañana, pero pues por esta limitación, ¿verdad? De recurso humano. De personal, hay muchas cosas que queremos hacer, pero que no nos da la cobija para hacerlas, ¿verdad? Hemos tratado de esforzarnos y dar mucha educación, o sea, el centro le hace muchísimo bien educar a la población en prevención de intoxicaciones, en manejo de plaguicidas, en un montón de temas para evitar intoxicaciones, pero muchas veces esa parte tan importante se ve sacrificada porque tenemos que limitarnos a la parte más expedita, que es la respuesta de las emergencias. Entonces, por lo menos ahora en pandemia, que han sido exponenciales el crecimiento de las intoxicaciones, pues hemos dejado un poquito de lado la parte de educación y de prevención, porque sí, ya no damos abasto con las llamadas y con las atenciones de intoxicación como tal. ¿Y cuánto es el flujo de trabajo? No sé si lo tienen anualizado por mes, pero ¿cuántas consultas reciben? Bueno, el año pasado fue el año en que hemos roto récords, fue el año en que más intoxicaciones recibimos. Llamadas solamente de intoxicaciones, tuvimos más de 14,000, y hablo solamente de intoxicaciones porque también el centro funciona como un centro de información. Entonces, la gente nos llama para preguntarnos la dosis de los medicamentos, efectos secundarios de medicamentos, o incluso información sobre tóxicos, que si tal cosa es muy tóxica o no, y así hay infinidad de preguntas que no implican una intoxicación, pero igual de esas podemos tener 4,000, 5,000 al año. Sí, de hecho el año pasado fueron 4,000, porque 4,000 y resto, porque en total, el total de llamadas del año anterior fue de 18,884, si no me equivoco. Y eso es como un promedio, más o menos ahí lo teníamos en intoxicados, como de un paciente intoxicado cada media hora, más o menos. Sí, de hecho, aquí estaba sacando el promedio, 18,884 llamadas, son 51 por día. Ajá, sí. En 24 horas son 2 y un poquitito por hora. Es decir, tienen una consulta cada 28 minutos. Exactamente. Sí.
Es decir, mientras estemos en el programa, les van a entrar al menos 4 llamadas. Ya entraron 2, por cierto. Bueno. Pero no, hay una compañera que está haciéndose cargo en este momento. Sí. No, porque, no lo dudo. Porque, insisto, ¿verdad? Estos espacios también, pues, los aprovechamos, Randall, porque realmente nosotros, como usted bien lo está pensando, y la audiencia también, realmente tenemos limitaciones de recursos, y para nosotros es sumamente importante la prevención y la educación, así que esta es una manera para nosotros muy importante de llegar a los hogares costarricenses. Y realmente lo que también decía la doctora, el hecho de que las personas llamen en cualquier momento y que sepan que siempre se les va quien les vaya a responder la consulta, la llamada, va a ser un profesional de base en farmacia. Y bueno, nosotros que estamos aquí de planta con la especialidad en toxicología, creo que da bastante seguridad a las personas. Y esto hace, bueno, ahora en pandemia hemos tenido un impacto bastante positivo en cuanto a las medidas de confinamiento, ¿verdad? Que hemos tenido que acatar. Entonces, también hay que decirlo, afortunadamente, la mayoría de las intoxicaciones son leves y se han podido manejar en el hogar muchas de estas. Entonces, realmente es un impacto muy positivo lo que hace el centro en la salud pública y en la población en general, ¿verdad? Una familia que esté pasando por una situación estresante, incómoda de intoxicaciones, y que realmente poderle decir de parte nuestra que es en la casa, le damos un acompañamiento telefónico, de esta manera, pues es realmente un muy buen recurso para todos. Doctoras, permítanme un momento nada más para saludar a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía, porque yo quiero recordarle a la gente que nos escucha por radio que también puede vernos a través del Facebook en vivo, donde estamos transmitiendo, o esta noche a las 7:30 nos pueden ver en Canal 2. Saludo a Marco Vargas, a Fulmer Vargas, a Gonzalo Luna, que nos reporta sintonía, dice que va en carretera y que se metió a Facebook para saludarnos, pero que ya va a volver a la radio. A Miguel Gamboa, que nos saluda desde Punta Arenas, a Sonia María Núñez, a Gustavo Martín Fernández, a Yenori Cordero, a Daniel Sánchez. Dice, interesante conocer hoy este departamento de la Caja. Indudablemente, José Manuel Gutiérrez les pregunta si ustedes también contestan por WhatsApp. Digo, solo que sean todas pulpos, pero no se me ocurre cómo atendiendo tantas llamadas también podrían tener el servicio WhatsApp. Ojalá lo tuvieran, pero entiendo que no lo tienen. No WhatsApp, pero sí tenemos Facebook. Sirva el espacio para darle propaganda a la página. Se llama Prevengamos Intoxicaciones, y sí hemos atendido consultas de intoxicaciones por ese medio. Realmente cuando alguien hace una consulta, justamente porque no podemos ser tan expeditos en contestar la consulta, le va a salir un mensajito automático donde le recuerda los números y le dice que si es una emergencia, pues que llame a los números, etcétera. Pero si es una consulta que no requiere atención inmediata, lo puede hacer a través del Messenger de Facebook, que ese lo vemos todos y en algún momento alguien le contestará. Pero WhatsApp no. Okay. Sí, sin embargo, por la naturaleza de una intoxicación, realmente que es una emergencia, como lo dice la doctora Expedita, sí les pedimos que por favor nos llamen, que nosotros tratamos de contestar inmediatamente y realmente pues los primeros auxilios que podamos brindar en una emergencia toxicológica son muy importantes. Por eso hay que llamar inmediatamente, no solamente cuando esperemos los síntomas de una intoxicación. Simplemente el hecho de tener una sospecha de que alguien tenga una intoxicación, nos llamen sin miedo, como lo decía también la doctora. Tenemos muchas asesorías o preguntas. A veces las personas o las mamás principalmente no están seguras si mi niño está intoxicado. Pues nosotros somos expertos en eso, en guiarlos, orientarlos para saber qué puede estar ocurriendo con el niño, ¿verdad? Que son los más frecuentes de intoxicaciones, ¿verdad? Y de esta manera orientarles y ayudarles, ¿verdad? En qué tanto riesgo existe y si se puede quedar en la casa o no. Marieta Blanco dice que muy importante el tema de hoy. Daniel Sánchez dice que la mayoría desconocíamos que existiera el departamento, el centro en lo particular. Andrea Saravalli también nos reporta, dice Carlos Bustos también nos reporta, Víctor Fallas, Nuria Morera, Cintia Garita, Wagner Solano que nos escucha almorzando, además Amalia Montero,
Dice, qué irónico, 4 personas haciendo un trabajo con las uñas, tan importante y primordial para el país. Sí, indudablemente, pero bueno, no me carbonen. Edwin Selin también nos reporta desde Avangares, y yo también les quiero recordar que además de que ustedes pueden plantear sus preguntas en Facebook, para yo trasladárselas a las doctoras, también pueden usar el WhatsApp, el 899-35935, 899-35935, y yo, por supuesto, que las incluiré en las preguntas. Yo creo que los costarricenses tenemos 3 características referentes a este tema, que por favor me corrigen si ustedes no lo piensan igual que yo, pero por un lado creo que somos muy poco educados, digamos, en cuanto a qué hacer en caso de una intoxicación o qué puede intoxicarnos. En otro, creo que tenemos una enorme tendencia a automedicarnos, digamos, incluso lo decimos con un orgullo impresionante, ¿verdad? Diciendo, no, hombre, vieras el cóctel que yo hago y en 2 toques se me baja la gripe. Y también, no sé, voy a decirlo muy a lo tico, somos particularmente juegalocos a la hora de decir, no, yo no necesito consultar, yo calculo la dosis, hace años cuando me había dado tal cosa me habían mandado esta otra. Yo creo que esas son 3 características que, para desgracia de ustedes, complica el trabajo que ustedes hacen. No sé si están de acuerdo o le ampliarían alguna otra, doctoras. Sí, completamente. El tema de los mitos en Costa Rica es algo que no termina, ¿verdad? Y que no es mentira que acá todos los días escuchamos algún invento nuevo que nos deja asombrados, ¿verdad? De lo que a la gente se le puede ocurrir. Pues gente que por eso estamos acá, ¿verdad? O sea, que no quiero que se sienta nadie mal, porque es lo que queremos es educar y que la gente tenga la confianza de llamarnos para lo que sea, antes de cometer errores que son y que potencialmente riesgosos para toda una familia. Esto con los mitos, pues es algo de no parar. Además que también imitamos muchas tendencias que suceden, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, entonces somos mucho de imitar. Y hay prácticas muy arraigadas también en la población, por ejemplo, el tema del trasvase, que es algo con lo que no terminamos de lamentarnos casi que todos los días, principalmente por los niños, que realmente ellos son los que más se nos han complicado con el tema del trasvase. Entonces sí, nos enfrentamos a esta realidad que usted menciona, y que por eso con arduo trabajo estamos tratando de hacer todo, de prevenir y también de atender, que es la prioridad. Manuel Perdón Sánchez. ahí, Randall, perdón. Señora, adelante, por favor. Nosotros siempre decimos que ojalá, o sea, las intoxicaciones son las que nos tienen aquí, pero que ojalá nadie nos llamara por intoxicaciones, ¿verdad? Que nuestro trabajo se oriente más a la prevención y que nadie se intoxique para que no nos llamen. No sabemos si nos quedaríamos sin trabajo, pero lo más importante es evitar las intoxicaciones, y parte de eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Educando y con campañas y hasta donde podemos ahora con las redes sociales, pero sí, o sea, cada vez es más todas esas prácticas que habla la doctora del trasvase, lo que dice usted de la medicación, automedicación, perdón, es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Manuel Sancho les está preguntando si tuvieron un aumento en 2020 de intoxicaciones por dióxido de cloro. Pues en realidad nunca habíamos tenido intoxicaciones con dióxido de cloro, y el 2020 fue el año en donde empezamos a conocer más, porque ya sabemos que el dióxido de cloro pues tiene años de existir como un remedio milagroso ante diferentes enfermedades. Hablemos del autismo, del Alzheimer, del Parkinson, de diferentes enfermedades. Particularmente ahora con el COVID-19 surgió como también un remedio milagroso, y realmente es algo que nos preocupó mucho. Hicimos muchísima divulgación en conjunto con diferentes instituciones en salud, como por ejemplo el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos, el CIMED, y realmente creo que hicimos una muy buena campaña de promulgar, ¿verdad? Que realmente estamos en contra de estas prácticas que no tienen ningún fundamento científico, y que lejos de ser seguro o efectivo puede poner en riesgo a la población, y que puede ser bastante peligroso una intoxicación. Y sí,
Ya el centro reportó el año pasado 4 casos importantes de intoxicaciones en la población costarricense por tomar dióxido de cloro como una medida preventiva. También hemos tenido muchísimas llamadas por asesorías con respecto al tema del dióxido de cloro, y nos encargamos de educar a la población y de dedicar tiempo para que, a veces nos llama, por ejemplo, el hijo que mi papá y mi mamá están tomando y me quieren dar. Okay. Y yo no quiero tomar porque yo escucho que ustedes dicen que puede ser peligroso. Entonces, bueno, nos dedicamos, ¿verdad? Dedicamos el tiempo a esta consulta tan importante para explicar el por qué puede ser peligroso y que las personas realmente entiendan con un fundamento científico el porqué de una situación, ¿verdad? O de una posición del centro. Cuando hablamos de trasvase, estamos hablando de, por ejemplo, yo compro cloro en la casa y entonces echo el cloro en una botella X, ¿verdad? Que mis hijos no tienen por qué adivinar cuál fue la botella que yo escogí para echar el cloro. Estamos hablando, ¿eso es trasvase? Correcto. Eso es trasvase, es algo que sucede, como le estaba diciendo, todos los días, algo muy arraigado en la población. De hecho, hace unos años, me recuerdo que estuvimos trabajando con diferentes empresas de productos de limpieza reconocidas, donde empezamos a tratar de hacer una campaña de prevención de intoxicaciones por esta causa, por el tema del trasvase, y ellos nos decían que hicieron un estudio en el mercado y ellos sí tenían esos datos, y es algo que a mí me llamó mucho la atención, en donde decían que el tico era de todos los países de Centroamérica, el costarricense era quien más acostumbraba a comprar productos de limpieza en recipientes económicos, que son bolsas. Entonces, para poder tener el producto más tiempo, que dure más, ¿verdad? Lo que hacen es poner los productos en las botellas de alimentos o bebidas, llámese una botella de agua, una botella de té frío, ¿verdad? Para no decir marcas, de refrescos, y pues esto representa un riesgo altísimo, no solamente para los niños, y esto que quede claro, porque hemos tenido intoxicaciones hasta fatales en adultos que han confundido un producto, un refresco, ¿verdad? Lo que había tal vez era un plaguicida altamente peligroso y se lo toman y puede ser, y ha sido letal. Entonces, nosotros siempre recomendamos, por favor, no trasvasar. Y más que eso, también no dejar al alcance estos productos de los menores, tenerlos bajo llave. Pero es que, aunque los tengamos bajo llave, Randall, han sucedido intoxicaciones por ponerlos en botellas de alimentos o bebidas. Doctoras, pero hablando en serio, ¿ustedes conocen a alguien que tenga el cloro bajo llave? No, eso es nuestra recomendación, pero ha pasado, como le dice la doctora, incluso cuando lo tienen guardado, hasta la misma persona que lo envasó, después se le olvida y se lo toma, ¿verdad? Entonces el punto es no trasvasar productos, porque... Doctora, perdón, justamente eso quería llegar, porque me parece muy bien la recomendación de tener bajo llave los productos, pero realmente hice un recorrido mental en todos los patios que conozco y no encontré uno bajo llave. Ojalá fuera así, pero la recomendación principal es no trasvase. Hace años entrevisté al centro, también a alguien del centro, no me acuerdo, doctora Rivas, si era usted, creo que no. No, ok. Sí, no, fue la exdirectora, la doctora Nalvira Salas. Ajá. Así es, sí, gracias. Estaba casi seguro que no era usted. Y en ese momento la preocupación era, si no me falla la memoria, que se vendía cloro en polvo. Ajá. Sí, pastillas de cloro granulado es. Así, cloro granulado, así es. Entonces, ya no solo teníamos el problema del trasvase, ¿verdad? El problema del mal almacenamiento, sino también, un producto que nadie sabía qué era, que era súper novedoso, pero que podría generar, ahora sí, que chicos, curiosos, cuya curiosidad es particularmente inherente al hecho de ser menores, y adultos también se habían intoxicados por un tema de mercadotecnia completamente.
Sí, porque esos productos están disponibles en el supermercado, ¿verdad? Y bueno, el que hay ahorita, que es más así a disponibilidad, ¿verdad? Generalmente el cloro granulado se usa para las piscinas, pero por ser tan buen producto desinfectante, pues también se ha empezado a utilizar para los baños. Entonces ahí es donde ocurren las intoxicaciones, porque además pues ya hay, o sea, hay tanta demanda que ya hay hasta presentaciones no tan bien envasadas, digamos, o sea, distribuidoras compran, no sé realmente cómo vienen, las cajas, me imagino yo, las cajas de pastillas de cloro, las echan en una bolsita y venden cada pastilla individual, y eso de donde la persona abre la bolsita donde estaba la pastilla, todos los vapores están concentrados y se intoxica, no solamente un niño, ¿verdad? Se intoxica cualquiera, con solo inhalar. Que son los negocios estos que conocemos como pañaleras, pero son mucho más que pañaleras, son los que venden al por mayor estas cosas. Ayúdenme a una consulta en vivo, por favor. Es que dice Carlos que él lleva 1 año tomando dióxido de cloro y que hasta el momento no le ha pasado nada. Claro, Carlos no le ha pasado nada, probablemente porque la dosis que esté tomando son dosis muy bajas, y exactamente lo que Carlos está tomando es agua potable. El dióxido de cloro se utiliza en otros países, no en Costa Rica, para potabilizar el agua. Probablemente lo que esté tomando es como tomar agua. Lo que a nosotros nos preocupa seriamente es cómo están vendiendo estos productos para prepararlos en el hogar, Randall, y es que, y esto tiene que conocerlo la población. El dióxido de cloro lo están vendiendo en una presentación ya listo para consumo en el hogar. Es un gas que es soluble en agua y se consume in situ, ¿verdad? Lo venden ya listo. También otra forma de consumirlo o de venderlo es en dos vasitos. Un vasito tiene el clorito de sodio, y en otro vasito está el ácido, que es el activador del clorito de sodio. Juntos, al mezclarse, forman el dióxido de cloro, que es este gas, que incluso al prepararlo en la casa genera vapores que pueden ser muy peligrosos. Pero consumirlo ya preparado en bajas concentraciones, de hecho, pues ya se sabe que hay estudios en donde se ha comprobado el riesgo a largo plazo relacionado con problemas hematológicos, con problemas pulmonares y problemas gástricos. Ok, entonces puede ser que Carlos haya tenido mucha suerte hasta el momento, pero puede ser que a lo largo del tiempo se le empiecen a manifestar problemas. Claro. Pero también si uno lo compra listo, ¿verdad? No tiene idea de cómo hicieron la mezcla, ¿verdad? O puede ser, o puede haber un error, por ejemplo, cuando usted me habla de estos 2 vasitos de ácido y de lo otro, uno no sabe si hubo un error, digamos, a la hora de empaquetar y está tomando 2 vasitos de lo mismo, por ejemplo. Exacto, es un producto que usted lo está diciendo, Randall, que no tiene ningún control de calidad. Sí. Nadie nos está asegurando qué es lo que está ahí. Realmente, pues, él puede decir que es dióxido de cloro, pero puede ser cualquier otra sustancia. No es un medicamento, por lo tanto, carece de eficacia y de seguridad comprobada. Ok. En el caso del cloro, que digo, me faltó preguntarles, pero lo supuse, ¿el cloro es una de las intoxicaciones más frecuentes? Correcto, sí, de hecho la doctora aquí tiene el top 10 de los agentes tóxicos de este año, a lo que llevamos del 2021, y el cloro siempre es uno de los protagonistas de la lista, ¿verdad? Y realmente, pues sí, es un tema importante, ¿verdad? Sí, bueno, hasta ahora, lo que llevamos del 2021, tenemos 147 intoxicaciones con cloro, pero generalmente el cloro siempre está dentro de los tóxicos más frecuentes, y aproximadamente son entre 600 y 800 intoxicaciones con cloro al año. Ok, ¿usted tiene el top 10 ahí, Doc? El de ahorita, sí, el de este año. Espera para ver. ¿Lo puede leer? No importa. Sí, lo que llevamos de este año. Del 2021. El licor es el primero, los alacranes es el segundo, el cloro es el número 3, luego sigue el clonazepam,
los alimentos, bueno, alergia a alimentos y la otra es intoxicaciones alimentarias, digamos, alimentos contaminados, marihuana, la vacuna, que hemos tenido reporte de efectos secundarios, que eso, digamos, lo categorizamos como un tipo específico de intoxicación, ¿verdad? No es que la vacuna sea mala, acetaminofén, y el número 10, digamos, son sustancias que no sean, o sea, que la persona no logra determinar cuáles son, sustancias desconocidas. ¿Me puede decir de la vacuna cuántos? Vacuna 66. ¿Y del acetaminofén? Del acetaminofén 64 hasta ahora, pero generalmente el acetaminofén es también del top 5, digamos. Sí, ok, ya regreso a eso, ya regreso al top, pero ¿quiénes se intoxican más en Costa Rica? Los niños al mismo tiempo. Sí. El 63% de la población. De la población infantil son menores, o sea, los niños en general representan como un 40% de las intoxicaciones, del total de intoxicaciones, pero algo muy importante que es ese 63% que dice la doctora, es que de todas las intoxicaciones que se dan en menores de edad, el 63% se da en niños menores de 3 años, que era lo que usted hablaba anteriormente, ¿verdad? Ya la naturaleza de esta población es explorativa y ellos pues no saben identificar los peligros, ¿verdad? Ellos son súper visuales, entonces si ellos ven una botella roja tirada en el piso, lo primero que hacen es echársela a la boca, o si han visto que la mamá toma una pastilla todos los días, claro, ellos saben que esa pastilla es algo bueno, o lo tienen el concepto de que la pastilla es algo bueno, entonces cuando ellos encuentren la pastillita por ahí, también se la van a tomar, ¿verdad? Este es el grueso de nuestras intoxicaciones, y afortunadamente la mayoría son leves, ¿verdad? No requieren mayor abordaje, pero sí se pueden dar casos. Hay casos de medicamentos en que una sola pastilla de un medicamento puede representar un riesgo de letalidad para un niño menor de 1 año, ¿verdad? Entonces sí hay que tratar por todos los medios. Tenemos planta, algo pasó y se nos cayó la cabina, el internet, los teléfonos, absolutamente todo. Entonces, sí, ya logramos estar al aire otra vez, así es que muchas gracias. Solo voy a revisar si ya estamos al aire también en Facebook Live, donde claramente se nos cortó la transmisión. Emma y Glenn que están en control de Monumental y Emanuel en control de Canal 2, si me pueden decir si ya empezamos la transmisión en Facebook de nuevo, se los agradeceré enormemente. Pero bueno, les iba preguntando, nos iban explicando hasta la parte donde iba el corte, el tema de los menores, ¿verdad? El 64% de los menores intoxicados tienen menos de 3 años, y eso era muy importante. Pero yo, perdón, no sé si querían agregar algo o me agregaron algo que yo no escuché, doctoras. No sé dónde quedamos. Quedamos en menores de 1 año, sí, eso. Sí, bueno, no sé si eso lo dijimos, que es importante, o sea, pero que ellos copian comportamientos, ¿verdad? Entonces lo que hablábamos de las pastillitas, que existen medicamentos que con una sola dosis pueden ser medicamentos letales, pueden causar intoxicaciones graves en niños pequeñitos, ¿verdad? Eso sí me parece importante acotar. Okay. Ahí fue donde se nos cortó. Entre hombres y mujeres, ¿quiénes se intoxican más? Las mujeres. Las mujeres, sí, pero están muy parecidos. Sí. Okay. También depende mucho de la causa, ¿verdad? Okay. Vamos a las causas, porque entiendo que hay 3 causas principales. Está los accidentes, las tentativas de suicidio y los ocupacionales, ¿es así? Tenemos muchas. Bueno, tenemos muchas causas, sí. Ok, dígamela si puede. Bueno, vean, ha cambiado un poco el comportamiento ahora con pandemia. Por ejemplo, el año anterior, bueno, esto es en menores, pero sí, o sea, casi siempre es medicamento accidental, ¿verdad? La causa accidental, seguida por reacciones adversas a medicamentos y por tentativas suicidas. El año pasado eso, digamos que dio vuelta, ¿verdad? Y las tentativas suicidas pasaron a ser el segundo causante de intoxicaciones.
Fue un aumento súper preocupante el año anterior, no solo porque subieron en número, sino que eso lo conversamos siempre, han subido en complejidad. Antes alguien llamaba y decían que se había tomado 10 tabletas de algo, ahora llaman y el paciente se ha tomado 80, 90 tabletas, hemos tenido intoxicaciones hasta de 300 tabletas. Claro, las tentativas son mucho más fuertes. Exacto, más complejas, sí. Ok. Sí, Uf, qué doloroso. Un día de estos teníamos, tenía a la Universidad Nacional, a la Escuela de Psicología, que hizo un estudio sobre la salud mental de los adultos mayores. Y el programa estuvo súper bonito porque resulta que encontró, y iba a decir encontramos, que encontró la Escuela de Psicología, que los adultos mayores tienen muchísimas más herramientas emocionales y de experiencia para manejar las situaciones difíciles. Yo no sé si ustedes, creo que sí, creo que todos tenemos buenos recuerdos de nuestros abuelos y abuelas, pero yo recuerdo en algún momento cuando yo iba a conversar con mi abuelita, a veces yo venía con un problema que yo sentía que se me iba a acabar el mundo, ¿verdad? Y entonces me decía, ay papito, ¿por qué te preocupas por eso? Y te lo dibujaba diferente. Y ese estudio finalmente lo enfoca en que ellos, gracias a la experiencia, por supuesto, muy a lo tico, porque ya pasaron por donde asustan, tienen muchísimas más herramientas para manejar los impactos emocionales. Esto se los digo porque quería preguntarles, en el caso de las tentativas, ¿cuáles son las intoxicaciones por tentativas de homicidio? ¿Cuál es la población etaria que registra este fenómeno que es tan complejo? Sí, principalmente se da, y bueno, eso es algo que nos alerta muchísimo, nos preocupa, que hemos tenido intoxicaciones por tentativas suicidas en menores de edad. Y estamos hablando de menores de edad, de que este año la menor edad que sufrió esta causa de un intento de autoeliminación, fueron ya 2 niños de 10 años. El año pasado, el menor fue de 6 años con esta causa. Entonces, bueno, este año, en menores de 17 años, esto con corte a febrero, porque no lo tengo a marzo, la verdad, pero en el 2020 tenemos 412 menores de 17 años relacionados, ¿verdad?, con un intento de autoeliminación por ingesta de algún producto tóxico. El año pasado, el antepasado, perdón, el 2019, ese número fue de 285, es decir, hay una variación de un 45% de aumento, ¿verdad? Y esto, pues, indudablemente, es como una consecuencia que lo achacamos a la pandemia, ¿verdad? Claro. Los problemas emocionales que ha tenido esta población, y bueno, y también porque lo hemos conversado entre nosotros, lo que la gente nos cuenta, lo que la gente nos dice, es que se quedó sin trabajo, es que está muy aburrido en la casa. En los adolescentes, este es el grupo etario que más se ha intoxicado en pandemia, digámoslo así, porque podemos decir que el año pasado y todavía por tentativas suicidas. Sí, realmente es impresionante. Estaba leyendo también algunos datos que ustedes tenían de años anteriores, cómo hay una mayoría de estas intoxicaciones de personas que hacen tentativas de suicidios, la mayoría es con medicamentos, pero hay un porcentaje importante de plaguicidas, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, mucho, ese porcentaje en plaguicidas se da más en pacientes masculinos principalmente y en edades un poquito, digamos, entre los 25 y 40 años, por ahí. Es como el grupo que tiene más acceso a los plaguicidas. Los mismos trabajadores agrícolas que conocen, ¿verdad?, que es un producto peligroso y que pues tienen, como dice la doctora, más acceso. Es un producto peligroso, pero de venta libre, ¿verdad? Algunos sí tienen restricción, tienen que tener como una receta, digamos, como los psicotrópicos, es el equivalente, pero al final sabemos que sí, pues pasa mucho que yo lo compré o yo trabajo en una finca y me llevo un poquito para mi casa o les regalaron un poquito al vecino y ahí va, ¿verdad? De nuevo la mala práctica del trasvase y muchas veces así llega a las manos equivocadas. Y los medicamentos, porque es que, digo, lo que estaba pensando es cómo alguien tiene acceso a 300 tabletas de un medicamento. Sí, esto es algo muy serio y que usted lo hablaba al principio respecto a la automedicación, Randall. Aunque hemos notado una tendencia importante en personas que ya tienen un trastorno en la salud mental,
que son sus propios medicamentos. Entonces, vea qué importante, ¿verdad? El arma de doble filo, ¿verdad? De estas personas que tienen que tomar grandes cantidades de medicamentos y que quizás no tienen a alguien en la familia que los apoye, que los ayude. Entonces, pues el acceso es mucho más, la disponibilidad del acceso es más fácil y toman grandes cantidades. Por eso la complejidad ahora. Pero igual puede tomarse, gracias a estos datos, decisiones de política pública. Es decir, por ejemplo, si usted le genera recetas por 3 meses de esos medicamentos, entonces podríamos generar un cambio y propiciar, no sé, una entrega quincenal de medicamentos. No sé si me ocurre, estoy bateando, por supuesto, en este tema, pero podría ser así. Es que no necesariamente son medicamentos de 3 meses. En realidad los medicamentos que se dan por 3 meses son muy poquitos. Sí. Son pacientes polimedicados, o sea, que toman muchos tratamientos y dosis muy grandes de esos medicamentos, que ya terapéuticamente toman. Exacto, terapéuticamente ya se ha llegado, digamos, a un punto en el que se necesita una dosis alta para tener una respuesta. Entonces, obviamente son pacientes de manejo muy complejo, que tienen que ser manejados por especialistas, y pues de que tienen, por ejemplo, muchas veces sucede y cuando nos llaman nos dicen, es que ayer fue a retirar los medicamentos y hoy se los tomó todos. Entonces se toman todo el tratamiento del mes en un arrebato, ¿verdad? O en una depresión o como sea que se llame, y pues ahí es donde se intoxican. Creo que no es que se está dando un mal manejo de los medicamentos, es que el paciente ya por su condición tiene esas dosis establecidas y lo que hace es que se toma todo el tratamiento del mes en una sola toma, ¿verdad? En una tentativa. Sí, pero sí, también, y yo le entiendo su punto, también hay que hablar sobre, no sé, en estos momentos también los trastornos de salud mental, pues, como lo decimos, está incluso reflejado hasta en menores de edad, y tenemos que hablar o preguntarnos más bien sobre la prescripción irresponsable, ¿verdad? Que bueno, eso ya es algo que le compete mucho a los médicos y no quiero meterme mucho en ese tema, pero es algo que nos preocupa mucho, ¿verdad? ¿Qué tan necesario es enviar, ¿verdad? Y no estoy cuestionando, ¿verdad?, el diagnóstico de un médico, pero realmente, como usted lo dice, son datos que nos tienen que hacer pensar y poner un alto en el camino sobre el montón de medicamentos que están en los hogares. Y estos pacientes, por ejemplo, que tienen tantos trastornos y de la salud mental, llega un punto en que a veces no toman por 1 mes o 2 meses los medicamentos. Y entonces acumulan pastillas y acumulan medicamentos con esa ideación suicida, ¿verdad? Con que, voy a tomarlos después todos de un solo porque sé que así me puedo hacer daño. Entonces realmente es un tema, Randall, en donde involucra a muchos sectores, es un equipo realmente multidisciplinario para lograr fortalecer la prevención en ese sentido. Doctoras, ¿ustedes registran las muertes por intoxicación? No logramos poder dar seguimiento a todas las intoxicaciones. Damos seguimientos a casos graves, digamos, del día a día, en donde podemos y tenemos que abordarlo, ¿verdad?, seguirlo porque podemos intervenir inmediatamente, pero ya tener el dato de cuántas defunciones hay, no. Les pregunta Mario León, y realmente me llamó mucho la atención, ¿cómo se sienten ustedes, les pregunto a ustedes, con respecto a los recursos que tienen en este instante, los humanos, los técnicos, los económicos? ¿Qué tipo de recursos humanos necesitan para ampliar el trabajo que están realizando y cómo visualizan el futuro el funcionamiento del centro? En resumen, ¿qué necesitan? Recursos humanos, gente. Recurso humano, necesitamos recurso humano profesional, especializado en la materia, como bien la población, creo que la gente lo está entendiendo así. Pues aquí siempre se va a dar la respuesta de un profesional, y esto, como le dije al principio, garantiza una altísima seguridad y confianza de nuestro servicio. Yo me siento muy orgullosa de poder decir que, bueno, nosotros casi que todos los días un médico nos dice, doctora, gracias porque realmente pues no sabía qué hacer, no sabía cómo manejar el caso, y bueno, nosotros recomendamos, y esto tiene que quedar muy claro, el que toma la decisión final siempre va a ser el médico, pero nos sentimos muy orgullosos de que el médico nos diga, doctora, es que yo no llamo porque no sé qué es eso, yo sé que se tomó un jabón, se tomó
estas pastillas, bueno, ¿qué puede pasar? Pero realmente sí lo que necesitamos es gente, espacio también, porque nosotros sí queremos crecer, Randall. Como lo decíamos, ¿verdad? Es un centro nacional. Tenemos que sentirnos muy orgullosos porque, bueno, más de la mitad de los países que pertenecen a menos de la mitad. Si la doctora tiene ese dato, menos de la mitad. Sí, menos de la mitad de los países miembros de OMS, solamente, o sea, muy poquitos tienen un centro de intoxicaciones. Costa Rica es privilegiado de tener uno hace más de 50 años, ¿verdad? Sí, realmente a mí me sorprendió cuando investigué, me sorprendió el dato de cuándo inició. Yo pensé que era más reciente. Saludos a Nelly Gómez, que nos reporta sintonía y que me dice que les pregunte sobre animales, ya casi, porque antes de entrar al tema de los animales, quiero hablar del top 10. En las intoxicaciones por licor, ¿de qué estamos hablando? De gente, digamos, que consume mucho licor, se intoxica. Estamos hablando de la intoxicación por metanol, que lamentablemente es muy frecuente ahora. ¿De qué estamos hablando cuando lo ponemos en el primer lugar de intoxicaciones durante el año pasado? Intoxicaciones por adicción, principalmente el etanol ha sido el principal causante de las intoxicaciones, pero como bien lo está diciendo, ¿verdad? No tenemos que olvidar que estamos ante una alerta sanitaria que no ha terminado, ¿verdad? Que sigue vigente y que más bien, lejos de ser algo que creamos que se va a resolver pronto, pues no es así. Cada vez se suman más marcas a la lista de licores adulterados. Incluso ya tenemos productos multiusos o alcoholes multiusos que están siendo también adulterados. Y pues esto ha hecho inflar tanto este dato, ¿verdad? Entonces claramente son las adicciones por sobredosis con licor como tal, y también el metanol. Sí, a mí realmente, si no existiera pandemia, yo creo que ese sería el tema nacional en este instante. Estoy seguro que sería así, porque además, cobra la vida de una manera horrible a un montón de personas prácticamente cada semana. Los alacranes, ¿hay algún lugar en específico o algunas zonas en el país que nos generen, digamos, este pico de estadísticas, o están presentes en la mayoría del territorio? En todo lado hay alacranes. Es importante, por lo menos para que la gente no se asuste, ¿verdad? Los alacranes son venenosos, pero para nosotros la toxina de ellos no es no es mortífera, digamos, ¿verdad? Ellos, su venenito lo que hace es matar a sus presas. Una intoxicación con alacranes puede doler mucho, pero no es peligrosa, no es mortal, exacto. O sea, pueden darse reacciones alérgicas en pacientes muy sensibles, pero no hay que asustarse. La gente tiene como ese concepto de los escorpiones, ¿verdad?, que hay en otros países, pero en nuestro país no. Los alacranes podemos decir que en su mayoría son intoxicaciones leves y se dan en todo lado. De hecho, ahora que hemos tenido como este clima tan ventoso y tan frío, se han disparado las intoxicaciones con alacranes porque ellos buscan lugares calientitos, entonces se meten en las casas. Claro. Y personas que viven, digamos, cerca de lotes baldíos, de lugares alejados, pues se llevan la sorpresa de encontrarse los alacranes en los zapatos, en las sábanas, pero hemos tenido muchos y siempre, en realidad, siempre los alacranes están en el top. Le saluda Humberto Quiroz. Dice que en los 90, por trabajo, ellos vivían en Buenos Aires, de Punta Arenas, y recibieron una extraordinaria y oportuna atención cuando llamaron al centro en los 90, porque hubo una intoxicación masiva con alimentos, y eso fue clave. La atención del centro fue clave en el apoyo a la intervención. Gracias a Humberto por el mensaje y por recordarlo. En el tema del cloro, para no cometer yo errores, el cloro no solo tiene que ver con tomárselo, ¿verdad? Entonces también tiene que ver con los gases que suelta cuando uno lo destapa. Claro, sí, con los gases y con las mezclas que también se están haciendo, ¿verdad? Ahora con la pandemia esto fue increíble, el montón de mezclas que inventaron con el propósito de ser más efectivas, de hacer un producto potencialmente limpiador y efectivo. Empezaron a crearse mezclas en todo el mundo, ¿verdad? Y en Costa Rica, pues el cloro se utilizó mucho mezclado con otros productos, incluso lo mezclan esto es algo muy común,
que mezclen el cloro con los detergentes en polvo. Y la famosa llamada que no falta de que están limpiando el baño con cloro y detergente en polvo. Normalmente los baños son lugares cerrados, con poca ventilación, y esto favorece la acumulación de los vapores, que son gases que se forman tóxicos, mucho más tóxicos que el cloro como tal, ¿verdad? Y que puede perjudicar mucho a una persona, por ejemplo, asmática, a un niño, un adulto mayor. Puede ser que caiga en una neumonitis en el hospital, no por COVID, sino por estas malas prácticas, ¿verdad? ¿Cómo uno identifica que se está intoxicando con esos vapores? Cuando empieza a tener problemas para respirar, algo tan simple como que se le ponen los ojos rojos puede ser, empiezan a tener problemas para respirar, una tos persistente, pueden haber vómitos, pero principalmente problemas respiratorios, o sea, falta de aire. Ok, el clonazepam supongo que está vinculado a las tentativas de suicidio. Correcto. Sí, pero también el clonazepam cada vez es un medicamento más utilizado con fines recreacionales. ¿En serio? Sí, así, o sea, de los chiquillos, ¿verdad? Compran clonas, así le dicen ellos, a 1.500 colones, las gotitas, venden el clonazepam, también vienen gotas, entonces en los colegios nos dicen que venden las gotas a 500 colones la gota, entonces los chiquillos usan el clonazepam. Y los chiquillos con clonazepam. ¿Perdón? ¿Te drogan con clonazepam? Sí, es una droga de muy fácil acceso porque en muchas casas se toma el clonazepam y pues los chiquillos, no sé, se lo quitarán a la abuela, a la mamá, no sabemos cómo lo consiguen, pero está muy de moda muchas intoxicaciones con este medicamento se ven asociadas también al uso recreativo, digamos. Perdón, doctora, adelante. Recordemos que es un producto, un medicamento controlado, ¿verdad? Que requiere una receta de psicotrópicos, o sea, es un medicamento que está controlado por el Ministerio de Salud. ¿Qué genera una intoxicación por clonazepam? Somnolencia, ataxia, que es debilidad muscular, digamos, la persona pierde la rigidez muscular, por decirlo así, entonces les cuesta sostenerse. ¿Qué más? Incoordinación. Sí, exacto, incoordinación, puede bajarles mucho la presión a personas, digamos, que tienden a tener presiones bajas, pero principalmente, la gente los describe así como drogados, ¿verdad? Porque hablan lento, están súper letárgicos, y ahí va, o sea, si hay una intoxicación severa, el paciente puede incluso llegar a caer en depresión respiratoria, por falla, digamos, o por relajación, decirlo así, de los músculos respiratorios. Déjenme brincarme un par para hablar de la marihuana. El día que sacamos la nota respecto a las intoxicaciones por unas gomitas con marihuana, de una persona, yo solo quiero recordarle a la audiencia, una persona que encontró unos paquetes de gomitas con marihuana, se la llevó a la casa, la repartió entre los chiquillos y se intoxicaron todos. Lo expliqué así porque ese día escuché a alguien decir que iba a tener cuidado cuando iba a la pulpe a que las gomitas que compraran no vinieran contaminadas con marihuana, y nosotros intentamos aclararle a la gente que no era que las gomitas que venden en la pulpe tengan marihuana, es que era un producto hecho con marihuana. Correcto, sí. Sí, no ha sido el primer caso en el centro de intoxicaciones registrado, ¿verdad? Este fue un caso que sonó mucho en el país porque fueron muchos chiquitos expuestos, ¿verdad? De manera accidental, pero realmente no es el primer caso. Nosotros hemos ya reportado a lo que va del año 20 intoxicaciones, 20 menores de edad intoxicados por ingerir o consumir productos elaborados a base de THC o marihuana. Entonces, pues sí, como usted lo está diciendo, en este caso particularmente fue un producto que venía de otro país en donde la legalización de estos productos es muy común. Sí, ya están legalizados. Sí, ya están legalizados y es muy común encontrar este tipo de productos como una forma discreta, ¿verdad? La persona lo usa como una forma discreta al cigarrillo. Entonces, como una
una manera de drogarse y no oler mal, una manera de drogarme y estar en mi trabajo y consumir la gomita, o sea, de no tener ese tipo de inconveniente, porque es discreto. Lo que pasa es que es muy tentador en la manera en que se están preparando estos productos. A mí de verdad me preocupa muchísimo, ya escuchamos algunos noticieros en donde han encontrado en Costa Rica la fabricación artesanal de estas gomitas y confites. Supuestamente lo que hay ahí dicen que es THC, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, igual que el dióxido de cloro, son productos que no sabemos, no tienen ningún control de calidad, no sabemos realmente lo que hay ahí. De hecho, hemos tenido confites con éxtasis también. Entonces, pues, no es un hecho aislado para nosotros y es más bien datos que nos alertan muchísimo. El año pasado tuvimos 14 niños o menores de edad intoxicados por esta causa, es en todo el año. Y a lo que vamos del año ya son 20 menores de edad. Es decir, superamos y por mucho la cifra o los datos del año pasado. Entonces, vamos en un incremento tremendo, ¿verdad? De una tendencia que cada vez está más de moda y nos preocupa montones. Pero podríamos dividir estos productos en 3 categorías. Vamos a ver, la categoría industrializada, que no puede darse en Costa Rica, ¿verdad? Que son gomitas empacadas con registro en otros países que tienen THC, que es el componente activo de la marihuana. Ok. Hay otros que son artesanales y que aquí se hacen y que por lo tanto no tienen permiso sanitario, pero que se venden como tal. Y hay otra que es lo casero, digamos, gente, no sé, que hace brownies o galletas con marihuana. Sí, de hecho, sí. Nosotros tenemos de las 3. De las 3 se reportan. Nos han reportado. Esta última de los productos caseros, en realidad, pues nosotros hablamos mucho, el boom en estos días ha sido por las gomitas y lo llamativo que puede ser las gomitas, pero con los alimentos, o sea, con los comestibles de marihuana, las intoxicaciones se dan en todo grupo de edad, ¿verdad? Porque, bueno, lo hemos conversado mucho, el efecto por vía oral es mucho más lento, ¿verdad? Alcanzar el efecto deseado del consumo de marihuana por vía oral dura mucho más que el fumado. Exactamente. Entonces la persona come porque no siente nada. Y al rato, cuando siente un solo golpe. Ya cuando siente, ya es demasiado tarde y ya está intoxicado. Usualmente son 30, 60 minutos para lograr el efecto esperado. Entonces, durante ese tiempo, probablemente consuman más, y es donde ocurre la sobredosis, principalmente en los adultos. Lo que pasa es que un niño, una galleta elaborada con marihuana, puede tener varias veces la dosis recomendada, entre comillas, para un adulto, ¿verdad? Adecuada. O segura, digamos. Sí, entonces es mucho más fácil que un niño vaya a tener los efectos de una sobredosis en muy corto tiempo, ¿verdad? Que es lo que más nos preocupa. Ok, vamos con la última antes de ir a la pausa. Lo que todos tenemos en la casa, acetaminofén, y lo tomamos para todo lo que se nos ocurra. Y la tomamos la cantidad de veces que se nos ocurra al día, y está en el top 5 de intoxicaciones. ¿Qué hace el acetaminofén? ¿Por qué se dan estas intoxicaciones? Sí, bueno, las intoxicaciones con acetaminofén, principalmente o generalmente cuando son dosis bajas, pueden dar efectos gastrointestinales, dolor de estómago, diarrea, vómitos, ¿verdad? Si nos pasamos de la dosis segura, si sobrepasamos la dosis de seguridad. Pero ya en dosis tóxica, el acetaminofén puede dar un problema hepático muy, muy grave, que si no se resuelve a tiempo, podría ser letal. Entiendo que hay algo que se llama hepatitis medicamentosa. Sí, básicamente es la inflamación del hígado por el medicamento. Sí. Pero bueno, en términos más coloquiales, digamos, lo que hace el acetaminofén es cocinar el hígado, en realidad, o sea, empieza a ocurrir ya afectación en el del tejido y demás, y es muy peligroso. O sea, en otros países, bueno, aquí es muy difícil llegar a eso, pero en otros países, pacientes intoxicados con acetaminofén tienen que someterse incluso a trasplantes de hígado,
porque no hay forma de recuperarlo. Y lo peligroso con el acetaminofén es que la dosis tóxica es una dosis muy baja, ¿ya? Con otros medicamentos usted se puede tomar 50, 60, 80 y puede ser que no le pase nada, pero con el acetaminofén no. Y por eso la importancia de recurrir rápidamente a los primeros auxilios, ¿verdad? De intoxicaciones, porque al principio de una intoxicación con acetaminofén los efectos van a ser muy leves, pero silenciosamente y lentamente empiezan a aparecer las etapas de la intoxicación hasta llegar a un punto en donde ya no hay nada que hacer y el daño va a ser irreversible. Entonces es algo muy lamentable, ¿verdad? En donde tenemos que actuar rápidamente y a veces no lo hacemos. Es muy curioso porque es de venta libre, es muy barata, pero además la mayoría de medicamentos antigripales, por ejemplo, o antihistamínicos tienen acetaminofén. Sí, correcto. Correcto. Pero entonces a veces la gente no sé, perdón que diga marcas, pero por ejemplo, a veces hay gente que puede tomarse un acetaminofén con una Panadol y uno dice, pero te estás tomando exactamente lo mismo y no te estás dando cuenta, o se toma un antifludes con un acetaminofén y resulta que el antifludes tenía la dosis de acetaminofén, o se toma un acetaminofén con una Tapsin con una Hex, digamos, y las dos tienen acetaminofén. Es decir, es un medicamento muy, 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 muy común en la venta en cualquier lugar sin control. Sí, y usted lo está diciendo también de la otra forma que las personas se pueden intoxicar, que no es una manifestación aguda, ¿verdad? Que no hablemos que fue un niño que se tomó todo un frasco o una tentativa suicida en donde se tomaron un montón de tabletas. También ocurre la forma crónica, que es eso que usted está mencionando, en donde las personas toman todos los días acetaminofén por un largo periodo de tiempo. Entonces las repercusiones también son en ese sentido, ¿verdad? A largo plazo, y que también podemos dañar de una manera importante el hígado sin darnos cuenta y después ya no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Doctora, recordemos, por favor, antes de ir a la pausa, el número de teléfono del centro. Es 800-4686-9422, que es lo mismo que 800 intoxica. Ok, lo estaba sacando con números, de hecho, así. Gracias por darlo así. Que es 800-4686-9422. Correcto. Okay. Correcto. 800 intoxica. Permítanme ir a una pausa, ya oficial, no porque se nos vaya la luz. Voy a ir a la pausa. Regresamos, les voy a preguntar de animales, que aquí hay un montón de gente que me está presionando para eso. Y yo les cuento que yo siempre los invitados, les pido por favor que escojan una canción para cerrar. Entonces voy a ir a la pausa. Van pensando en una canción, hablamos de animales unos minutitos y nos vamos con una canción. Son las 3:15. Vamos a la pausa y ya volvemos. Matices. De Costa Rica, 3:22. Gracias por estar con nosotros. Doctora, nos quedan como 6 minutos más o menos de programa. 2 minutos, por favor, nada más a la pregunta insistente sobre intoxicaciones de animales. ¿Cuáles son los casos más comunes? Tienen el micrófono silenciado. Generalmente ocurre más en animalitos domésticos, en perritos, los gatitos. Esos son los animalitos que generalmente se intoxican más con productos también domésticos, con productos que tenemos en nuestra casa. Entonces vemos que no solamente son los chiquitos que pueden confundirse con alimentos, también los animalitos por la naturaleza, de verdad, van a chupar o a morder algo que puede ser tóxico. Entonces nosotros tenemos bases de datos bastante actualizadas y confiables y también adaptadas al manejo de intoxicaciones en animales para poderles orientar, no solamente en las casas, saber si se puede hacer algo, sino también a los veterinarios para ayudarles con este abordaje. Claro. Nos quedan 4 minutos. Podemos hablar por favor, cerrar con recomendaciones. Sí, muchas gracias, porque eso es lo más importante, lo que queremos que realmente les quede a todos los que están escuchando o viendo el programa. Lo principal o las recomendaciones principales van orientadas también al
top de causas y de medicamentos y de tóxicos, perdón, que tenemos reportados. Y la primera es no almacenar o almacenar más bien adecuadamente los productos de limpieza, no dejar sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas como medicamentos, productos del hogar, cosméticos, entre otras, al alcance de los niños. También aquí importante no consumir medicamentos o sustancias potencialmente tóxicas delante de los niños, porque ellos, como decíamos al principio, van a copiar ese patrón. Para ellos no va a ser peligroso, ¿verdad? Explicarles muy bien, hablar con ellos, no trasvasar, por favor, no trasvasar. O sea, aunque usted le ponga por todo lado cloro, desinfectante a la botella, un chiquito no sabe leer, un adulto mayor puede ser que no ande muy bien de la vista, y si no anda anteojos, agarró la botella y se la tomó. Después, con respecto al metanol, evitemos el consumo de sustancias de dudosa procedencia. También aquí podemos incluir los productos con THC, con marihuana, lo que hablábamos anteriormente. O sea, tratemos de no consumir nada clandestino, porque no hay confiabilidad en ese tipo de productos. Los alimentos, hay que verificar muy bien el estado de los alimentos antes de consumirlos, que no estén vencidos, que no tengan malos olores, no comer en lugares de dudosa procedencia, ¿verdad? O alimentos de dudosa procedencia, para evitar intoxicaciones con alimentos. Y en el caso de las tentativas suicidas y de las adicciones, también es importante para los miembros de un núcleo familiar, de un núcleo de trabajo, tratar de estar atentos a signos de adicción, exacto, signos de alerta que puedan mostrarnos que hay algún patrón ahí de adicción o de depresión en nuestras personas alrededor, ¿verdad? Y tomar las medidas del caso, el abordaje adecuado, ¿verdad? No estigmatizar eso y buscar ayuda profesional para evitar intoxicaciones por tentativa suicida o por adicciones. Doctora, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy. Me ha parecido un programa muy interesante, hemos aprendido mucho. Así es que muchas gracias. Gracias a usted, Randall. Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Para nosotros un honor estar acá y ojalá que todas las personas, muchas personas puedan escuchar estas recomendaciones y ponerlo en práctica todos los días, porque es un trabajo de todos los días y de todos los costarricenses. Ahí tienen un montón de felicitaciones en el Facebook. Ojalá lo puedan ver más tarde cuando no estén contestando las llamadas del centro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Les agradezco mucho. ¿Con qué canción se van a ir? Con Vida de Rico, de Camilo, por los chiquitillos que tenemos que les gusta mucho bailar, para Victoria, Felipe y Alejandro. Victoria, Felipe y Alejandro. Es la primera vez que piden Camilo en Matices. Les agradezco mucho. Pues rompimos paradigmas. Totalmente. Indudablemente. Muchas gracias, doctoras. Hoy a las 7, la tercera edición de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde tendremos Matices. Me acompañará Jorge Woodbridge, el exministro. Hablaremos sobre competitividad. ¿Qué tiene que hacer Costa Rica en el corto plazo? Ya, mañana, pasado mañana, para recuperar la reactivación económica. Será un programa muy denso, indudablemente, pero un programa, les prometo que estará bueno. Don Jorge Woodbridge con nosotros. 3:28, Camilo despide Matices. Feliz tarde, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.